Buenas tardes, mi nombre es Gualberto Enrique Chavarría Montoya, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en la Ceiba Atlántida, en el espacio formativo Física Contemporánea. El tema es el modelado de dinámica de dislocaciones, de comportamiento, de influencias de materiales reforzados con partículas. Como fuente de electricidad confiable de bajas emisiones y con un costo competitivo, la energía nuclear se ha convertido en la segunda fuente más grande de producción de electricidad con bajas emisiones de carbono a nivel mundial, lo que ha desempeñado un papel importante en la creación de un futuro sistema energético sostenible. Fuerza impulsora para el movimiento de dislocación. En el marco de mecanismo de deslizamiento por dislocación, basado en nodales, se adopta la teoría del continuo no singular de las dislocaciones. Aquí seguimos la convención de que los valores nodales se denotan con mayúscula y se enumeran con sus índices. Consta de 5 partes. La magnitud F de I, que significa la interacción elástica entre los segmentos I y J, conectados al nodo I, con todos los demás segmentos MN diferente de IJ. La magnitud de FI, uno mismo. Es la autofuerza elástica en el nodo I, debido a los segmentos IJ conectados al nodo. Magnitud F de I centro. Fuerza central en la dislocación en el nodo I. La magnitud F de I aplicación. Son las tensiones aplicadas externamente. Y la magnitud F de I partícula, que es la fuerza nodal causada por las partículas. Campo de tensión de una partícula impenetrable. Considere una partícula esférica impenetrable e indeformable, centrada en C y con un radio R, como se muestra en la figura de abajo, formada por un medio elástico que se ubica en un medio o matriz infinito, de manera que el desajuste radial es igual a menos 4 por el G, que es el módulo de corte, por M, que es el volumen de desajuste entre la partícula y el agujero. Ley de movilidad por dislocaciones. La movilidad por dislocaciones es una propiedad fundamental de los cristales que determina la mayor parte de las características de su formación plástica. Deslizamiento de dislocación. En general se cree que en los cristales de la FCC, la interacción de los fonones con las dislocaciones proporciona el mecanismo principal de disipación de energía, por lo que el deslizamiento de la dislocación puede considerarse un proceso automáticamente suave, particularmente para una pequeña velocidad de dislocación no relativista en comparación con la velocidad de onda de corte, y sigue una ley lineal de fonoarrastre. V de I significa la velocidad en el nodo I. La L significa la longitud del segmento IJ. La letra B, el tensor de arrastre. La F es la fuerza motriz mecánica nodal. La suma es sobre todo en los nodos I conectados al nodo I. Deslizamiento cruzado de dislocación. El deslizamiento cruzado de dislocación en los tornillos es importante en la recuperación dinámica, lo que permite que una dislocación disipe la máxima cantidad de trabajo plástico del sistema, al permitir que la dislocación se mueva en el plano de deslizamiento que maximiza el área barrida por su movimiento. Dislocación autoescalada. A temperaturas relativamente más bajas, los núcleos de dislocación pueden proporcionar trayectorias de difusión de cortocircuito para los átomos,
lo que podría acelerar la difusión en más de 3 órdenes de magnitud en comparación con la difusión reticular. A continuación se deriva un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas como las ecuaciones cinéticas para el autoascenso, donde K es la matriz de viscosidad global para la difusión del núcleo, C la matriz de restricción o la matriz nula nodo por nodo, N es el número de nodos de la unión, V es el valor de las incógnitas incluidas la velocidad y los flujos de ascenso nodal. Lambda es el vector de multiplicadores de Lagrange. Y F es el vector de las fuerzas nodales generalizadas. Condiciones de contorno finitas. Las simulaciones de pruebas micromecánicas requieren modelar un dominio finito con geometría compleja y condiciones de contorno, que generalmente se pueden lograr mediante el acoplamiento de un método de elementos finitos. Sigma, epsilon y mu son el campo de tensión total, campo de deformación y campo de desplazamiento respectivamente. La tilde denota los campos de cuerpo finito, el sombrero los campos complementarios suaves que suponen las condiciones de contorno para un problema específico. Interacciones entre dislocación y partículas. Una adición de una dispersión de partículas a los metales es una estrategia común adoptada para formar aleaciones. Cuando una dislocación deslizante se acerca a un obstáculo para cruzar su plano de deslizamiento, se inmoviliza y se arquea alrededor del obstáculo. Perforación de bucles de dislocación prismática. Se ha observado experimentalmente acomodación elástica y perforación de bucles de dislocación prismática alrededor de partículas de tamaño submicrométrico, que supone que se forman a través de un mecanismo de desplazamiento cruzado de dislocación. Derivación de partículas por mecanismo de autoascenso. Autoascenso por dislocación juega un papel importante en el comportamiento del deslizamiento por dislocación de los materiales de refuerzo, partículas. Simulamos el movimiento de la fuerza de Frank Reed de borde puro inicialmente recto, es decir, una dislocación de borde recto fijado en dos extremos que se mueve hacia una partícula esférica impenetrable bajo un esfuerzo aplicado menor que el esfuerzo portante de oro, de modo que las dislocaciones no pueden pasar por alto la partícula sin trepar o deslizarse. Una dislocación interactúa con una partícula mediante los mecanismos de deslizamiento. Más escalada, N, L y B son el plano normal del vector de líneas de dislocación y el vector de Borges. Son los vectores de línea de división para las vistas de la cámara de vista N, vista L y vista B simultáneamente, respectivamente. Prueba de fluencia durante la comprensión de micropilares. Ahora podemos simular el comportamiento de ilusión colectiva en la presencia de grupos a investigar las interacciones emergentes de los patrones a mayor escala del hierro BBC según las normas discutidas anteriormente. Configuración de simulaciones. Las simulaciones se realizan dentro de un micropilar monocristalino de AF, como se muestra en la figura 7. El tamaño de la caja de simulación es de 2 micronanómetros o 2000 nanómetros por 2000 nanómetros por 4000 nanómetros, con la superficie inferior fija y la compresión aplicada a la superficie superior a lo largo de la dirección 0,0,1. Los 4 lados son libres. Las dislocaciones pueden salir libremente de toda la superficie excepto del fondo. Las partículas impenetrables e indeformables se destruyen aleatoriamente dentro de la caja. Conclusiones. La deformación por fluencia ha sido durante mucho tiempo una preocupación para los ingenieros, particularmente en la industria de la generación de la energía.
Hasta donde sabemos, presentamos aquí el primer marco tridimensional para, para materiales reforzados con partículas, que tienen en cuenta el mecanismo de deslizamiento por dislocación, deslizamiento cruzado y autoascenso. Primero se estudia sistemáticamente la interacción de las dislocaciones con partículas individuales. Los resultados de nuestra simulación sugieren que el autoascenso juega un papel decisivo en el proceso de derivación. El comportamiento de dislocación colectiva en presencia de un grupo de partículas se simula además para investigar la deformación por influencia por tensión constante de los micropilares, debe ser reforzado con partículas. Nuestra investigación en el presente trabajo permite una interpretación sistemática de los mecanismos de derivación de partículas y proporciona una comprensión mecanicista en profundidad del comportamiento en dislocación colectiva a temperaturas relativamente altas, ampliando nuestro conocimiento de la deformación por la influencia de las aleaciones reforzadas con partículas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.